Hasta te Josué. Esto no es para el tiempo, porque si no no pasa. Hola. La verdad es que como está diciendo Josué, una vez que él comienza a hablar como buen originario de Cuba por sus ancestros, no deja de hablar. Y pasaríamos 3 horas acá, o estaría bien que estemos 3 horas. Sí, está bueno. Bienvenidos, es una alegría estar con ustedes. Gracias, este fin de semana tuvimos un buen tiempo. El día de ayer, muy emocionados al ver más de 55 jóvenes. La mayoría de ellos que no van a una iglesia ni nada por el estilo, estuvieron aquí con nosotros, 70 y pico creo que había en general, y fue un buenísimo tiempo con ellos. Josué les estuvo hablando acerca de cómo discernir la mentira en medio de todo lo que está sucediendo, saber cuándo es verdad, cuándo es mentira. Es un tema muy bueno, se dejaron ir con buenas preguntas como buenos universitarios. Estuvimos el jueves con un grupo de padres de familia hablando acerca de los hijos y pensamos de que hoy era un buen tiempo para ahondar en algunos temas de interés general aquí para todos nosotros, que queremos hacer una presentación antes de que Josué haga su propia presentación de la familia. Josué Sierra ha sido acompañado por su papá, Daniel, un misionero de muchos años. Dios lo usó mucho para levantar iglesias en Centroamérica y en otros lugares. De hecho, una de las iglesias insignes que nosotros tenemos, que es la iglesia de San Pedro Sula en Honduras, tuvo sus inicios precisamente cuando Daniel y otro grupo de hermanos estaban allá, y Daniel comenzó a alcanzar personas y aquí se encuentra con nosotros. Daniel, ¿dónde estás? Queremos darte un fuerte aplauso, por favor. Daniel Sierra, gracias. Daniel Sierra, originario de Cuba, es buena gente. Los mexicanos nos llevamos bien con los cubanos, ¿verdad que sí? Bueno, de hecho, nos llevamos tan bien, Daniel, que de aquí te mandamos a Fidel para allá. Eso es un mal recuerdo, ¿verdad? Josué ha estado elaborando muy de cerca con enfoque a la familia. Le mencionábamos que Enfoque a la Familia es quizás la ONG cristiana más grande de Estados Unidos, donde se ofrece una amplia variedad de recursos, servicios, programas de radio, publicaciones impresas, libros, crianza de los niños, consejería, seminarios. Y Josué, cuando entró allí, entiendo, con el Instituto de Liderazgo de Enfoque en la Familia, y te graduaste allí. De hecho, estuviste algunos años en Enfoque en la Familia. Allí fue donde conociste a Alberto Rodríguez, que aquí están sus padres. Así que una alegría verlos a ustedes. Qué alegría, como que se van siguiendo los pasos ellos, ¿verdad? Sí. Y entonces Josué estuvo trabajando muchos años allí. Fue de tremenda bendición el trabajo que ha hecho Enfoque en la Familia, Yuri Mantilla y todo aquel grupo de personas asesorando legalmente. Y también él estuvo elaborando con la ADF, que es la Alianza para la Defensa de la Libertad, que es una organización sin fines de lucro que proporciona, fíjense qué interesante, proporciona asesoramiento legal y apoyo a personas, organizaciones que defienden la libertad religiosa, la vida, la santidad de la vida, la familia en Estados Unidos. Y la ADF ha estado haciendo una gran labor. De hecho, Josué fue director del área de promoción para todos Estados Unidos. Así que un gran placer tenerte aquí con nosotros. Y queremos pedirte, Josué, preséntanos a tu familia, y ahí vamos a tener un tiempo para platicar aquí entre nosotros. Gracias, David. Y toda esa experiencia y esa carrera no comparamos poder estar con ustedes compartiendo. Eso es en el trabajo de verdad. Cuando Dios me usa y pone en el lugar correcto. Estoy bien contento de estar aquí con ustedes. Esta es mi esposa, o había una foto de mi esposa, ¿o no?
¿Puedo introducir a mi familia? No. Sí, aquí. ¿Qué? Por ahí hay una foto de mi esposa Jennifer. Yo la conocí en el Instituto de Liderazgo y porque la familia, ahí está. Ella es americana, del área de Maryland, al norte de la capital. Llevamos ya 15, 16, 17, 18 años, vamos a cumplir ahora en octubre. Hago las matemáticas porque son 3 años después de mi hijo mayor. Manchaguas, otro book. Mis hijos, tengo 5, 4 varones y una niña, ¿verdad? Entonces, un varón, y entonces la niña. Y así fue como sucedió eso, ¿verdad? Porque querían la niña. Pero gran bendición. El ser padre es una de las bendiciones más grandes que he tenido. Ese trabajo, sí trabajo. Es un trabajo, es una rutina, la consistencia. Nunca te dicen que el matrimonio, la calidad número 1 de ser padre y el matrimonio es la consistencia. Lo que en el mundo dicen aburrido, no es estar consistentemente en la cosa importante. Ha sido gran bendición. Pues sí, entonces sí, Gracias, Josué. Y se nos olvidó presentar una persona muy especial. sí. Está uno de ellos. Tengo a mi tercero, Nathan, tiene 11 años, me acompaña hoy y está aquí pasando tiempo, ha hecho amigos. De verdad, ha sido una bendición pasar tiempo con él y ver cómo Dios está trabajando y ayudándole a crecer. Así que si lo ven por ahí, Aunque la mamá se enoje y a los 11 años está conociendo mexicanas. Sí. Digo, para que no se preocupe, Jennifer, al escuchar esto me imagino que... Como mi esposa sabe, la pareja latina es muy buena pareja. Josué, aquí en México estamos viviendo tiempos muy especiales. Me imagino que en diferentes partes del mundo, especialmente en el mundo occidental, tenemos los diferentes partidos. No se puede decir que es uno solo. Los diferentes partidos se han unido a nivel legislativo a fin de apoyar políticas que van en contra de la familia. De hecho, en Ciudad de México tenemos tal cosa como que los padres no tienen que ser informados si su hijo o su hija quiere comenzar una transición de género con todo lo que eso implica, ¿verdad? Existe un letargo a nivel de todos los padres de familia al respecto. Y hay una buena parte de padres de familia que llegan muy tarde a conocer las necesidades de sus hijos, muy tarde. Se dan cuenta cuando ya todo está reventando. ¿Qué le dirías tú a estos padres? Los que se dan cuenta muy tarde. Bueno, yo creo que la gracia de Dios tiene poder. Nunca es muy tarde para el poder de Dios. Entonces, la clave es poder comunicar, vivir, ser ejemplo, aclarar, discipular a nuestros hijos en las verdades bíblicas. En Génesis digo, Dios masculino y femenino los creó. En su imagen los creó. Entonces hay un misterio ahí. Hay algo del reflejo de Dios mismo, el Dios todopoderoso del universo. ¿Quién podrá comprenderlo? Entonces le puede dejar una pista. Femenino y masculino, ¿verdad? Las cualidades de quién es Dios nos deja una pista a que podamos entenderlo un poco más. Entonces creo que si es tarde, entonces hay que entrarle duro, rápido a eso, de afirmar a nuestros hijos. Sea tarde o temprano, nuestro papel como padres es afirmar a nuestros hijos que cómo Dios los hizo. Es, como dice Romanos, siempre nosotros retando y renovando la mente para poder saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay muchas mentiras en la cultura, hay muchas mentiras dentro del mundo pseudomédico, donde te dicen ciertas cosas que no son verdades. Y la ciencia correcta nunca va a estar en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que el trabajo es de afirmar a nuestros hijos. Yo a mis varones, ¿verdad? Todos los días, qué bueno que sos varón. Ey, te estás poniendo un poco más fuerte, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Y a mi hija, qué bonita estás. Hey, me gusta ese vestido, qué bonito te ves. Qué lindo te quedó el pelo hoy. Estoy afirmando, pero no solo lo superficial, sino también lo natural. Cuando ella está jugando con su muñeca, ya veo que vas a ser una increíble madre. ¿Cómo querés a tus bebés? ¿Verdad? O cuando le gusta estar haciendo cocina, o aún cuando está jugando con los hermanos, ¿verdad?
le felicito por su coraje, por su energía, su temperamento fuerte, ¿verdad? No estamos hablando de los estereotipos culturales tampoco, ¿verdad? Y también hablamos, a veces el otro día en la mesa, estoy leyendo un libro, y dice las cualidades de una mujer saludable, ¿verdad? Como padre, para yo ya ir pensando cuáles son las cosas que quiero inculcarle a mi hija. Entonces lo discutimos con los varones, 4 varones. Hey, varones, aprendan para que sepan cómo reconocer una buena mujer y para que entiendan lo que su mamá y su hermana necesitan. Y hablamos de estas 8 cualidades, siempre celebrándolas. Entonces mi hija se sintió muy bien porque ese día fue sobre ella. Ya otro día tocará hablar de las cualidades del varón y hacerla a ella entender. Con la esperanza que algún día ya de mayores, cuando toque buscar pareja, matrimonio, que puedan ser sabios y entender cuáles son las cualidades de una mujer saludable que pueda fortalecer un buen matrimonio. Sí. Pero sea tarde o temprano, creo que ese es el trabajo diario. Salió una documental en Netflix donde personas que habían colaborado muy de cerca con Facebook, Google, Twitter, algunos de ellos habían sido fundadores en las primeras instancias, decían de que ellos no dejaban que sus hijos pequeños y sus hijos adolescentes se acercaran a las redes sociales. En ese momento los comentarios estaban divididos. Algunos decían, son ustedes muy exagerados, ¿cómo les va a quitar las redes sociales a los muchachos? Otros clamaban acerca de la importancia de hablar con ellos, especialmente cuando pasan de cierta edad. Pues fue, ¿prohibir o no prohibir? Somos padres, somos autoridad. Toca prohibir. Pero lo importante no es lo prohibir, lo importante es enseñarles a sus hijos a buscar lo bueno, a poder tener autodisciplina, a poder discernir lo bueno de lo malo. Entonces, dependiendo de la edad, ¿verdad? A mis hijos cuando tenían 3, 4 años, prohibido salir afuera. Yo no necesito que lo entiendan. Si salen afuera, les va a atropellar un carro porque son 3, 4, no ponen atención. A los 10, 11, 12 años es un poco diferente la conversación. Siempre hay cosas que se prohíben, pero van con ya más explicación, con un discipulado, con una conversación. Porque mi deseo no es tanto que obedezcan, sino que adopten sus propios, que se vayan autoentrenando, ¿verdad? Creo que el Internet y los medios sociales son un ejemplo de eso. Mi mayor tiene 15, eso es su primer año de prepa, o sea que ya comienza el conteo, 3 años más y se va. Tengo 3 años para enseñarle todo lo que me pueda enseñar y de ahí, sí seguimos como adultos, pero ya es otro reto. Entonces con el internet, en las computadoras, yo lo animo, hey, cuando estás en la computadora, aquí en el comedor, donde te puedo ver, donde todos te puedan ver, ¿por qué no estás haciendo nada malo? Y de esa manera ya va aprendiendo. Hay veces lo he agarrado, está estudiando, y en el otro tab tiene un video que está abriendo de Minecraft o algo. Entonces le digo, mira, no hay nada malo que el video de Minecraft, pero lo estás viendo cuando estás haciendo escuela y estás escondiendo. Estás levantando un hábito de esconder cuando estás en desobediencia. Lo único que eres, te estás yendo a voces y es un mal hábito que te puede abrir las puertas a cosas más grandes. Entonces esa es la conversación. Entonces la meta es ayudarlos a desarrollar hábitos buenos. No les pido que no usen la computadora en el cuarto. Si necesitas la computadora en el cuarto, pedime. Primero, él tiene una impresora de 3D, entonces me dice, papi, necesito imprimir una cosa. Vaya, pues dale, lo hace. Inclusive usamos técnicas. Él conecta un monitor en mi cuarto a la computadora, de manera que él está en el cuarto con la computadora y yo puedo ver lo que él está viendo en cualquier momento. Hay tácticas, hay discipulado, hay principios, hay hábitos, pero la meta final es ayudarles a que ellos aprendan a desarrollar buenos hábitos. Yo lo animo, cuando estás en un grupo de jóvenes, compartir con el líder, contarles, pedir consejo. Sé transparente con tu vida. Son hábitos que creo que le va a ayudar a entonces él poder lidiar con eso y permitir que Dios obre en la vida de él. Sin embargo, parece que no está sucediendo, Josué. Es muy frecuente ver reuniones de jovencitos donde están 10, 15 de ellos, edades entre 12 y 15 años, y prácticamente no se están comunicando. ¿Qué le dirías a los padres en ese caso? Sí, yo creo que está perfectamente. En mi casa los niños no tienen teléfono. En Estados Unidos, de los 6, 7 del kinder ya tienen celular. En mi casa no. Claro, nosotros estamos haciendo homeschooling, eso da una ventaja que no hay necesidad de llamarlos cuando están en un juego, deporte o algo. Pero no les damos celular, entonces no tienen cuentas sociales de Instagram, nada.
De hecho, me animó el otro día y mi hijo mayor dijo, no, nunca quiero Instagram. Y eso pues me anima porque le hemos enseñado que no hay mucho valor. Y yo lo hago, yo estoy en Instagram y cosas así por mi trabajo, porque trabajo en mercadeo, pero más y más hemos visto que hay menos y menos valor. Y mi esposa y yo, una de las cosas que tratamos de hacer es de ser el mejor ejemplo, porque la verdad los adultos no somos buen ejemplo. Estamos metidos, la generación mía por lo menos estamos demasiado conectados, es cierto, mis hijos, yo les he dado permiso y me regañan, hay veces cuando me están tratando de hablar y yo estoy desconectado, ¿eh? Y me dicen, get out of your phone bubble, salite de tu burbuja de teléfono, ¿eh? Porque ellos sienten que estamos en una burbujita y tratan de poner la atención y no logran captar nuestra atención. Entonces, creo que está bien no tener, yo creo que es importante detener esa tendencia natural de la cultura y pedir y tratar de que nuestros hijos no tengan cuenta social, que no tengan teléfono por lo más tiempo posible. Mi mayor ya fue un retiro de jóvenes, le dimos le dimos el teléfono a mi esposa para que lo anduviera por si cualquier cosa, pero con instrucciones, no estés en el teléfono, él no tiene cuentas, ¿verdad? Cosas así. Sí, en la vida cotidiana, especialmente cuando existe una inmensa mayoría de padres de familia, Es difícil. Donde ambos trabajan, los hijos van a las escuelas, hay padres que nos dicen, sentimos que hasta es necesario que ellos anden su celular, que... Hay manera. Les recomiendo, venden celulares que no son smart. Es una gran industria ahora, teléfonos modernos muy buenos que no tienen los apps de social media. Sí, esa es una manera de servir la necesidad de estar conectados sin abrirles el portón muy temprano. En otras palabras, depende de la edad Y de la necesidad. depende del trabajo que han hecho los padres con ellos y que los jóvenes se vayan ganando la confianza de los padres para hacer un buen uso. Mi esposa me enseña mucho de esos. El desarrollo y discipulado de nuestros hijos se trata con saber, con sabiduría y con el tiempo correcto ir incrementando las libertades de nuestros hijos, los privilegios, ¿verdad? Si les das privilegio a un niño demasiado temprano, puede causarle daño. Si no les das privilegio y les detenes el privilegio muy tarde, causa resentimiento. Entonces yo creo que la sabiduría que tenemos que pedirle a Dios que nos dé es saber cómo tener ese balance correcto de acuerdo a cada niño. Porque mi segundo de 12 años madura a una manera muy diferente que el mayor de 15 y que el otro de 11. ¿Verdad? Cada uno es diferente, emocionalmente desarrolla diferente, sus hábitos, su disciplina, su autocontrol, su mente. Entonces, el reto de cada padre es con sabiduría, orando, buscando y en cada decisión tomándola, recordando que cada niño es diferente. No podemos tener en inglés decimos cookie cutter, ¿verdad? Cada uno es diferente, no le apliquen las reglas igual a cada uno. A veces mis hijos vienen, pero a Daniel lo dejas, al mayor lo dejaste. Y entonces le pregunto, ¿y vos sos Daniel? No. Entonces, ¿por qué me reclamas? Cada uno de ustedes es diferente, cada uno tiene diferentes cosas. ¿Right? Y regresamos al grano de la situación. Sí. Bueno, o sea que se necesita venir y entrenar a los hijos para eso y nosotros ser ejemplo también. Sí. Toca aprender nosotros primero, o sea, eso me toca a mí aprender a bajar el teléfono, a no traer el teléfono a la mesa. Es muy diferente un padre que es sumamente activo en las redes y que pasa mucho tiempo y no conversa con la familia, es un discipulado también. Ahí hay que tener humildad. Mi esposa es muy buena en eso y ella es la que me regaña y me dice, hey, deja el teléfono, guarda el teléfono. Y no siempre me gusta, pero tiene la razón. Entonces yo, como soy débil en eso, porque paso en eso, es mi trabajo, entonces aprendo a escuchar las señales que me da ella, inclusive las señales que me dan mis hijos. Pasas mucho tiempo en tu teléfono, papi. Sí. Bajarlo entonces, escucharlo. Quisiéramos, ya que a nivel de las instituciones donde tú has estado, manejan muy bien algunos datos duros, como decimos nosotros. Queremos hablar del suicidio entre jóvenes. En el mundo occidental, el porcentaje de suicidios se ha incrementado. Estamos en el momento de la historia donde hay menos hambre. Hay, si se puede decir así, no existen los niveles de pobreza generalizados que se encontraban en otros lugares, pero por lo menos en Occidente y en algunos lugares de Oriente, como Japón, tenemos altos niveles de suicidio. Corea del Sur, que es, pues, no se le ha declarado una pandemia, pero es algo terrible. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay un principio, creo que lo mencioné el jueves, comienzo con ese.
lo que está en el corazón, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra manera de pensar, se reflejan en las emociones y los sentimientos. Entonces nuestra meta como padres es poder tener la manera de pensar de nuestros hijos y particularmente sus valores y sus creencias subconscientes. En el área de autoestima, en el área de propósito, en el área de paz, esperanza. ¿Qué viene en el futuro? Creo que la pandemia causó eso mucho, ¿no? Durante la pandemia se sentía como que no había futuro, como que no había esperanza. Pero no es cierto. Y mucha de esa mentira o esa voz fuerte, llena de temor, viene de los medios, ¿verdad? Y nosotros como padres nos toca hablar y ser la voz de verdad sobre nuestros hijos, darles una voz objetiva a nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, requiere tener buena relación con ellos, estar de cerca para poder estar retando esas voces falsas que a veces pueden capturar los corazones de nuestros hijos, que causan esas emociones, esas depresiones. Pero obviamente en ciertos casos que requiere ayuda profesional. Pero ¿tenemos algún dato? Sí, hay mucha ideología, hay muchas cosas que están sucediendo ahora que yo creo que están a la raíz del suicidio. Por lo menos en Estados Unidos, uno de los motivos más grandes que está contribuyendo al incremento de suicidio es la ideología de transgénero. Hay 3 estudios, saqué los datos aquí, hay 3 estudios del lado falso y hay varios estudios del lado verdadero. Y yo voy a mencionar uno, pero hay 3 estudios que claman, la gente que promueve la ideología de transgénero dice, si no permites que tu hijo o tu hija se transfiera de género, le vas a causar suicidarse. No es cierto. Y tengo los datos, yo mismo vi los datos, vi la metodología del estudio, bien hecho. Sí, ese es un argumento muy frecuente. Sí, y es un argumento falso. Y francamente, se los digo así, es falso. De hecho, en el estudio que hizo el doctor Jay Green de la ONG Heritage Foundation, y si buscan Jay Green podrán encontrarlo en el internet, él hizo un estudio controlado con toda la metodología correcta, incluyendo para asegurarse de que lo que él estaba mirando tenía una relación casual, ¿verdad? ¿Saben lo que es causa y efecto? Los 3 estudios que promueven el transgénero, que ellos dicen no tiene ninguna metodología de causa y efecto. O sea, miraron los estudios mal, usaron la audiencia que estudiaron fue mal hecha. O sea, toda la metodología estaba mala, pero la usan porque les conviene. Pero cuando este doctor Jay Green estudió, él se fijó que en Estados Unidos, en los estados donde más se restringe las cirugías transgéneros, en los tratamientos químicos, y donde, por ejemplo, en los estados donde no tiene que pedirle permiso al padre, en esos estados el suicidio incrementa increíblemente. En los otros estados donde se restringe, donde hay que pedirle permiso al padre, o donde no se prohíbe a menores, o donde hay limitaciones, el suicidio dentro de esa población específicamente baja significativamente. La verdad objetiva, ¿quieres salvar a tu hijo? No le permitas hacerse la cirugía, no uses el pronombre preferido. El uso del pronombre preferido es el primer... Danos un ejemplo de eso, por favor. Un varón está pasando por disforia de género y dice, ya sé por qué me siento tan mal, es que soy mujer, y ahora me voy a llamar María. Y de hecho muchos psiquiatras y psicólogos contribuyen a eso, so pena de que si hacen algo diferente les pueden quitar la licencia, como sucede en Ciudad de México, que ya se legisló. Si un padre de familia quiere traer a su hijo, que dice, fíjate que tengo algunas peleas en mi identidad, que dice, bueno, vamos, te puedo recomendar a una persona, y si esta persona busca ayudarle. Sí, y ese es el problema, porque hubo un estudio en Dinamarca, la raíz de la disforia de género está arraigada a otros problemas mentales, otros problemas de salud emocional y mental, de todo tipo. Sí. Y entonces estos doctores, en vez de ser doctores, en vez de analizar la situación de una manera profesional, ética, médica, están tomando un punto de vista radical político, promoviéndolo y no llegando a la raíz. Cuando llega el niño o el joven que está teniendo dificultades con su identidad, en vez de hacer preguntas, indagar y buscar, encontrar la raíz de ese problema, simplemente le empiezan a dar químicas y usualmente cuando empiezan a usar el pronombre de un niño, dentro de 2 años terminan usando químicas y hasta haciéndole la cirugía.
y es triste lo que sucede. Y el suicidio entre esa población es increíblemente alta. O sea, que el concepto, el mito de que si no le permitís transferirse tu género al niño que se va a suicidar es opuesto. Sí, en verdad es opuesto. fue una pregunta. Te dicen un psiquiatra pro ideología de género, te dicen, si tú como padre o como madre no le sigues la corriente, si no le sigues lo que la persona está pensando, lo que la persona siente, porque es un sentimiento que hay que cambiar, esta persona va a quitarse la vida y la culpa va a ser tuya. Y hay padres que dicen, bueno, yo no quiero que mi hijo se muera, ni mi hija se muera. Y hay niños, entiendo yo, que de 10 años o inclusive antes. De 4, en cada Estados Unidos salió una televisión de 5 años. Ahí los expertos dicen, desde que nació mi niña, antes de que pudiera hablar, ya me indicaba que era de otro género. Es mentira. Lo que suele hacer, en otro aspecto, hicieron un estudio y descubrieron que la mayoría de estos niños que terminan saliendo transgénero y que son empujados en esa dirección, usualmente la madre o el padre está también teniendo problemas de disfunción de identidad y disfunción de género. O sea que los problemas mentales, emocionales del padre y la madre están reflejados en los niños, ¿verdad? Entonces esos casos extremos de esos niños chiquitos, eso ha sido mucho en la raíz. Entonces, ese estudio lo que enseña, o uno de esos estudios lo que está mostrando es, aun cuando la persona se haga una transición completa, hormonas, cirugías, conocemos un médico en Perú, por ejemplo, que hace esa cirugía y nos dice, esto es horrible. De hecho, a nosotros no nos gusta hacer eso y son hasta obligados a hacerlo. Y entonces significa que las personas, aun cuando se hacen esto, ¿Por qué se hacen eso? Y se incrementa el índice de suicidio. Incrementa. Porque se da cuenta, esto no me llenó. Otra estadística de Dinamarca indica que el joven que sufre de identidad de género, si no le seguís la corriente y si le recordás y afirmás su identidad biológica, que él o ella naturalmente se va a recuperar. De hecho, esa duda de nuestra identidad tiende a ser más común de lo que pensamos. Lo que pasa es que ahora la cultura ha llegado a envenenar y a promoverla de manera que exagera un problema que normalmente el varón o la niña madura, llega un momento de madura y psicológicamente, emocionalmente, mentalmente, ya se le pasa y llega a tener una paz con su identidad biológica. Eso es lo que sucede normalmente. Normalmente, si no le sigues la corriente, usualmente tienden a madurar y a salir de esa etapa. Si le seguís la corriente, todos los índices indican que al seguirle la corriente con el pronombre, bien rápidamente terminan con químicas o la cirugía y el índice de suicidio incrementa significativamente. Los estudios que dicen lo opuesto son malos estudios, mal hechos, mal ejecutados, con motivos económicos y políticos. ¿Tienes algún ejemplo conocido de una persona que haya hecho la destransición? Hay miles y miles y miles de personas que están detransicionándose, o sea que lo hicieron. Sí, hay programas completos de televisión, ¿no? Hay una hermana cristiana, una mujer transicionó a hombre, vivió como hombre por muchos años, llegó a Cristo, ¿verdad? ¿Con cirugías? Se hizo las cirugías, correcto. Ella cuenta en su libro que sus padres no le siguieron la corriente, siempre le hablaron honestamente con verdad objetiva. Tú eres nuestra hija, eres mujer, eres hermosa, y nunca le siguieron la corriente. Su iglesia donde ella creció, en una iglesia creo que bautista, no recuerdo, nunca le siguieron la corriente, la amaron, la aceptaban incondicionalmente, pero nunca le mintieron o afirmándole la mentira de género. Llegó el momento donde el Espíritu Santo al fin entró en el corazón, se dio cuenta ella en su momento de disforia, el daño que se había hecho a su cuerpo, regresó a Cristo y ella dice en su testimonio en el libro que en ese momento dice, ¿a quién crees que voy a regresar? A los que nunca me mintieron, a los que nunca me intentaron engañar. Regresé a mi mamá y mi papá, regresé a mi iglesia, donde me amaron, pero nunca me mintieron. El amor nunca va con una mentira. La mentira nunca es amor. Tengo una camiseta que usé anoche, Speak Truth, habla la verdad, ama bien.
En Estados Unidos aún hay iglesias que dicen, no hay que amar a los transgéneros, entonces hay que respetar sus deseos y seguirles la corriente por amor, por hospitalidad cristiana. O sea que amor No es y aceptación, o sea, porque nosotros tenemos que amar a todos. correcto. Esta es una iglesia que ama a todo el mundo, homosexuales, personas que tienen adicciones, personas que tienen problemas muy serios, todos, sí, correcto. Pero una cosa es amar y también aceptar a la persona como una persona hija de Dios o una criatura de Dios que necesita ser tratada con respeto, pero otra cosa es aceptar el estilo de vida o los pensamientos que esa persona tiene. Correcto. El amar a una persona, usamos el ejemplo, ¿verdad? Cuando yo hablo del Evangelio, nosotros somos los humanos, originalmente Dios estaba con nosotros, pero pecamos y ese pecado nos separa. Dios nos ama, pero odia ese pecado. Esa definición clara, esa separación, el amar a la persona no requiere y no incluye amar el pecado, amar la mentira, amar esa decepción cultural, psicológica, física. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia donde conectan la palabra amor con verdad. Dice, hay que amar en verdad. Y hay cantidad de versos que hacen esa conexión lingüística. El amor siempre viene con la verdad. Tiene que venir con gracia, tiene que venir a ser verdad. Yo amo a mi hijo aun cuando peca, cuando me desobedece, no dejo de amarlo. Pero el amarlo no requiere aceptar su pecado o afirmar su pecado por una mentira que haga una industria y que tiene que... ¿Y qué pasa cuando el matrimonio no está de acuerdo, Josué? Hablemos del matrimonio porque hasta cierto punto, precisamente estábamos hablando con el matrimonio Rodríguez, que está aquí con nosotros, de que qué importante es que los padres se conviertan en una fuerte columna. Sabemos que Dios es nuestra torre fuerte y a la vez los padres necesitan estar sólidos, sabiendo que los hijos van a pasar por un montón de cosas. Puede ser que llegue un momento en que se olviden de Dios y caigan pero muy mal. Ellos van a pensar que no sirven, de que Dios ya no los quiere. Pero cuando el papá y la mamá persisten, todo es diferente. Yo he contado aquí 2 o 3 veces, tu ex jefe, el doctor James Dobson, en una oportunidad mencionó de que él nunca había conocido a jóvenes que se habían ido, ya siendo jóvenes adultos, y que se hubieran perdido 10, 15 años, que no regresaran, y que en todos los casos había algo en común. Padres o uno de los padres que persistía en seguir buscando de Dios y tratarlos con amor. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? El hijo de James Dawson, ese fue el caso de él, dejó de seguir a Cristo por mucho tiempo y ahora está de regreso ministra. ¿El hijo del doctor Dobson? El hijo del doctor Dawson. Eventualmente escribió un libro acerca de su vida de rebelde y Dios lo está usando de maneras impactantes por ese periodo de su vida. Franklin Graham escribió un libro, creo que se llama Rebelde, donde... Rebelde con causa. Con causa, ¿verdad? Y hay muchos testimonios, es cierto. Sí, yo creo que en la cultura hay muchas mentiras sobre nuestra identidad y una de las cosas que nuestros hijos pueden es ver nuestro ejemplo, ¿verdad? Cómo yo trato a mi esposa, cómo mi esposa me trata a mí. Y eso tiene un impacto mucho más grande que cualquier cosa que yo pueda decirles o cualquier lección que puedan tomar en la clase dominical o mensaje de la iglesia. El ejemplo que ven de nuestras vidas y las cosas que nosotros hacemos como prioridad le van a dejar marcado mucho más fuerte que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y de nuevo, como dice en Génesis, en su imagen Dios los hizo, hombre y mujer. Yo creo que hay un aspecto del conocer a Dios. Nuestros hijos llegan a ver un reflejo, una pista de quién es Dios dentro de lo que nosotros le proveemos, le reflejamos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y pues hay gracia. Yo una cosa que creo que es animante es entender que Dios usa aún nuestras fallas y nuestros pecados. O sea, no es solo la perfección, no es tratar de mantener una imagen perfecta entre nuestros hijos, porque uno, eso es muy difícil, engañar al hijo que está ahí, que te escuchan, ¿verdad? Entonces, inclusive, por ejemplo, mi esposa y yo hay veces tenemos argumentos, si sentimos que nos estamos descontrolando, entonces tal vez paramos y vamos al cuarto, pero en general
no trato de esconder que tenemos un desacuerdo. Yo quiero que los niños vean que tenemos un desacuerdo. Y en un momento, si uno de mis hijos se me acerca y me dice, no me gusta cuando se están comentando, no te preocupes, yo la quiero mucho, estamos tratando de entendernos en algo, y así está bien, ¿verdad? Y escucha, y claro, tratamos de mantener ciertos principios de conflicto saludable, para no insultarnos. Que no exista un problema tóxico. Correcto. La relación. Ya ese es otro nivel que tiene que ser lidiado de una manera específica. Pero ellos pueden aprender de eso. Inclusive yo trato de enseñarles de eso. Así como tu mamá y yo siempre estamos de desacuerdo y argumentamos o tenemos un conflicto, pero está bien, lo lidiamos, no nos escondemos del conflicto. Lo tratamos, hablamos abiertamente de manera de poder entendernos y estar juntos. Y eso les ayuda, y creo que al ver el conflicto no se sienten estresados o preocupados. Creo que sí requiere de un autocontrol, ¿verdad? Y creo que eso, gracias a Dios, nos ha permitido que no se pone explosiva la cosa. Mi esposa y yo, desde el principio de nuestro matrimonio, por ejemplo, hemos decidido, tomado la decisión que el divorcio no es una palabra que usamos. Eso es simplemente no una opción. Entonces, eso Simplemente no se usa. no se usa, no es una opción. Entonces, cuando mi esposa llega a ese punto de frustración, se va al cuarto a pasar un rato tranquilo y después seguimos hablando y seguimos platicando y seguimos tratando el conflicto hasta llegar a un acuerdo donde nos unifica y nos ayuda a crecer uno al otro. La generación silente y la generación baby boomers eran personas que difícilmente abrían su corazón a los hijos. Así fueron enseñados a ellos. Al niño no se le escucha, tiene que estar callado, no habla cuando están adultos. Y hoy es frecuente que en reuniones tenían bien y da su opinión en la mesa, y su fuerte opinión. ¿Hasta qué punto un padre y una madre pueden ser vulnerables? Porque la generación baby boomer y los silentes difícilmente le decían, no, yo también tuve el mismo problema. O hijo, yo lidié con lo mismo que tú estás lidiando. ¿Qué nos dirías acerca de la vulnerabilidad? ¿Hay valor en la vulnerabilidad? Yo creo que sí. La cautela es no causar que nuestros hijos tomen responsabilidad por problemas o dilemas que no son para ellos, ¿verdad? Entonces, O sea, que ella no vaya a decirle, mira cómo es tu papá, o viceversa. correcto. Okay. Y definitivamente siempre manteniendo un tono de respeto, ¿verdad? Nunca quejarme entre mis hijos de mi esposa o decirle, no, es que tu mamá se va a enojar. Cuando yo siento ese pensamiento, yo digo, bueno, ahí hay algo que ella y yo todavía no estamos unidos y tenemos que arreglar ese acuerdo. Pero eso estarlo diciendo no es bueno, porque causa una percepción de falta de respeto, ¿verdad? Inclusive mi esposa, cuando se molesta y quiere corregirme, ella hace un intento muy intencional de no hacerlo en frente de los niños para demostrar siempre respeto. Inclusive cuando hay momentos muy difíciles, porque mi matrimonio ha tenido momentos no buenos y, ¿verdad? Me ha tocado dormir en el cuarto de abajo por varios meses. En ese momento, en esa etapa donde Dios necesitaba esa separación para enseñarme a mí algunas cosas, para darle espacio a ella a sanar, para darnos el espacio para poder tomar pasos intencionales, identificar el problema que causó y poder lidiar con ella y crecer y poner procesos con mejores hábitos en nuestro matrimonio. ¿Y eso lo hablas con tus hijos? Ellos lo dieron. Lo hicimos muy apoyado, de manera que ellos no se sintieran nerviosos o con temor. Pero sí, yo, por ejemplo, uno de mis hijos tiene un problema de enojo. Y pues lo aprendió de Andy. Entonces yo le soy honesto, digo, sí, a mí me cuesta también. Y hay veces cuando él se enoja porque yo me enojé con él primero, entonces me toca venir y decir, perdón, yo te provoqué ese enojo. Eso fue culpa mía, no debí de haberte hablado de esa manera. Y el varón, entonces, seguro te sentiste desrespetado y eso no fue correcto. Eso no es culpa tuya, yo tengo que mantener el control, yo debería haberme comunicado mejor contigo. Y creo que esa humildad le va a ayudar a él y le va a enseñar mucho más que cualquier mentira que le pueda tratar de plantear de que yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Y creo que con ese mismo aspecto se puede seguir en cualquier otro problema o reto que tengas, siempre de una manera apropiada, ¿verdad? De una manera limitada, de acuerdo a la edad y la madurez del niño. O sea que vale la pena ser vulnerable. Creo que sí. Hasta el punto, como tú dices, es apropiado a la edad que el niño tiene.
Tomando siempre responsabilidad por mis propias acciones, sí, ¿verdad? Ese es un riesgo, por ejemplo, con el enojo, decir, no, es que, sí, perdón que me enojé, pero es que fuiste bien desrespetuoso, es tu culpa. No, él fue desrespetuoso porque es un niño y tiene que madurar. Y que yo me haya enojado no es culpa de él, es culpa mía propia, mi inseguridad, que me sentí desrespetado. Eso es problema mío, eso es lo que yo tengo que hacer y no es culpa de él. Entonces yo puedo hablarles, ¿sabes? Cuando hablas de esa manera me hizo sentir desrespetuoso. Yo tengo que aprender a recordarme que que yo no necesito sentirme así o me tengo que enojar contigo y pedirle perdón, ¿verdad? Y eso le ayuda y mi deseo y mi esperanza es que ellos van a tomar ese ejemplo y aprender. Creo que aún como iglesia, como creyentes, con el mundo a nuestro alrededor, pensamos que hay que mantener un testimonio perfecto para alcanzar a la gente. Yo creo que el no creyente puede ser impactado aún más, no con tu perfección, con tu testimonio bíblico, sino que cómo lidias con los problemas, cómo lidias con los retos, cómo lidias con el pecado. Y de una manera apropiada, siempre apuntando de regreso a Dios, apuntando a la identidad que Él nos da. Y esa es mi interacción con mis hijos, hey, Dios nos hizo así, Dios te hizo. Ya que estás tocando ese punto, ¿cómo puede la fe cristiana, Josué, ayudar a los hijos a enfrentar los desafíos y las dificultades en la vida? De mil maneras, es todo. Dios nos creó y nos da propósito, nos da identidad, nos da dones y regalos, dones, habilidades para usarlos. Si te pones a observar las disfunciones y los problemas en la sociedad, obviamente el pecado y el quebrantamiento que viene por causa del pecado, pero mucho tiene que ver con la falta de identidad, la falta de propósito, la falta de sentirse que yo sé quién soy y sé a dónde voy, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no tienes eso, el mundo busca su identidad en el dinero, el éxito en la carrera. El hombre busca el casarse con una mujer hermosa. Hay tantos símbolos de estatus que la sociedad nos ha dado, ¿verdad? Entre los hombres, cuando conoces a un extraño en la calle, hola, ¿qué tal? Te da mucho gusto. Y en Estados Unidos, por lo menos, no sé cómo es aquí, la primera pregunta que te pregunta un hombre, so what do you do? ¿En qué trabajas? O sea, la identidad del hombre está apastada en el trabajo que él hace. Entonces, ¿qué pasa? ¿O dónde vive? ¿O dónde vive? ¿Qué carro manejas? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando te despiden? Queda destrozado. He estado pasando eso. En la primera semana de marzo, el departamento que estaban con un presupuesto más apretado y me despidieron. Estoy sin trabajo desde la primera semana de marzo. Y esa es la lucha emocional. Como creyente, yo sé cuál es mi identidad. Yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Pero como mi propósito, claro, estaba trabajando para un ministerio. Estaba tan atado en el ministerio. Y creo que Dios me ha querido despertar y recordarme que su propósito para mí y la obra que Él tiene para mí es independiente al ministerio o la organización con el cual esté trabajando. Y Él me ha dado dones que no le pertenecen a la empresa. Dios me las dio a mí. Y me ha llamado a usarlas, ¿verdad? Y ese da un propósito que sobrepasa que si tengo un empleo o no tengo empleo, ¿verdad? Y Dios provee. Hay tantos principios en la Biblia donde Dios provee. Dios da sabiduría en términos de manejar nuestras finanzas de manera correcta para poder lidiar con cosas. Dios da principios de relaciones para poder tener matrimonios más exitosos. Son principios básicos que al seguirlos ayudan. ¿Qué le recomendarías? Yo sé que es difícil y el tiempo no nos lo permite. De hecho, ya estamos a punto de terminar este tiempo. ¿Qué le recomendarías a los hombres que están aquí que debería de ser el trato con las mujeres? Tu opinión. Buenísimo libro, apellido Eckhart. Creo que está en español, Amor y Respeto. El verso en Efesios. La mujer debe tratar al esposo con respeto y el esposo debe tratar a la mujer con amor. Hay una tendencia natural en la diferencia de género del hombre y la mujer. El hombre entiende el amor por medio del respeto. Yo me siento amado cuando mi esposa me trata respetuosamente. Mi esposa se siente respetada cuando la trato con amor. Es una dinámica de la diferencia. Creo que hay un principio muy bueno en ese libro que a mi esposa y a mí me influyó mucho. El otro concepto que mi esposa y yo manejamos es el concepto de la sujeción.
La Biblia habla de la esposa sujetarse al hombre. La Biblia habla a la mujer de sujetarse al hombre, no al hombre de recordarle a la mujer que se sujete al hombre. O sea, ese verso no es para mí. El verso de sujeción en el matrimonio no es para mí, es para ella. Y es donde esté ella en su matrimonio, en su relación con Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros practicamos es que la sujeción de ella hacia mí no es algo que yo le puedo imponer o exigir. Y hay un peligro en eso, porque Dios me dio a mi esposa como ayuda idónea en el sentido de sabiduría, de consejos, de perspectiva, de balance. Y es muy diferente a yo. Si fuera por yo, me tiro primero y después me pregunto dónde está el paracaídas. Y ella me da ese balance. Yo he aprendido que cuando mi esposa me dice algo, el no seguirle su consejo es peligroso. Hasta cierto punto, hubo una situación cuando estaba aplicando para el trabajo con Alliance Spending Freedom y nos pedían mudarnos. Y mi esposa sentía que no era lo correcto mudarnos. Me dijo, no podemos mudarnos. Y le dije yo, si yo les digo a ellos que no nos podemos mudar, no me van a dar el trabajo. Y ella dijo, hacerlo mejor, plantearles que te contraten a remoto y cómo vas a hacer. Y yo dije, no, yo sé que no me van a dar, me lo habían dicho, tiene que usted mudarse para estar aquí en la oficina, exigido. Pero bueno, me lo exigió, le dijo, no me voy a mudar. Entonces llamé al de Recursos Humanos, le dije, mire, quiero este trabajo, pero no me puedo mudar. Ese es el plan, si ustedes me contratan a remoto, eso es lo que vamos a hacer. Yo estaba convencido que me iban a decir que no. Me dijo el señor, denle 24 horas, lo llaman. Me llaman a las 24 horas, está contratado. Aquí está la oferta, buen pago, trabajo de su casa, todo hecho. Anteponer en principio lo correcto antes de ponerse de acuerdo. Bueno, había un conflicto, obviamente lo mejor hubiera sido estar de acuerdo y discutirlo, pero como había un desacuerdo, pero en el momento fuerte de conflicto yo pude haberme imponido, yo pude haber sido impuesto. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ella se puso fuerte y dijo que no. Y dije yo, de nuevo, no fue que me gustó, no lo disfruté, pero dije, algo me está diciendo Dios, y lo hice. Cuando colgué le dije a ella, la próxima vez orás vos, porque obviamente te escucha vos más que a mí. Ese es el chiste que le hago a ella. Porque sí, hasta cierto punto ella tiene un sentido de cuidado de los hijos, del ambiente, de donde vive ella con su familia, nuestra relación con la iglesia. Yo soy más, no priorizo las cosas que ella pone en prioridad. Y lo sabio es entender eso y escucharlo. Ok, buen consejo para las hombres, ¿no? Sí, me imagino que hay silencio profundo. Y las hermanas están Buena protección. Ahora bien, ¿qué le diría a las hermanas con respecto a los hombres? Lo más instrumental para los hijos, particularmente si tiene varones, es su manera de tratar al esposo. Mi esposa lo hace muy bien. Ella es tan intencional en eso de no maltratarme o desrespetarme, especialmente en frente de los niños. Cuando estamos en privado se molesta y me dice cosas y está bien porque somos esposo y esposa y me habla honestamente. Yo le aprecio y le he dado permisos y yo quiero saber cómo ella se siente honestamente. Pero frente a nuestros niños busca siempre afirmar el rol, el papel de padre, el papel de hombre ante mis hijos, teniendo varones, ¿verdad? Igual yo con mi hija, busco muy intencionalmente ser afectuoso con ella en frente de mi hija. Busco que mi hija vea cómo la trato, cómo la sirvo, cómo le ayudo, ¿verdad? E inclusive con mi hija. Entonces creo que nosotros tenemos la oportunidad de dejar género saludable a nuestros hijos en cómo interactuamos con nosotros. Inclusive, si te preocupas con quién se va a casar tu hijo algún día, ahí está el modelo que le puedes dejar marcado, de manera que él vaya buscando una mujer similar a ella, a la madre, y el padre igualmente. Pero entonces hay que buscar esas oportunidades de exponer a nuestros hijos a esas interacciones, ¿verdad? Que me vean limpiando la cocina al fin del día, que me vean tratándola con cariño, que me vean lidiando con conflictos y desacuerdos, para que ellos puedan ver lo que un buen matrimonio es, cómo sería un buen matrimonio, que tengan un ejemplo y que seguir y buscar cuando les toque a ellos buscar a pareja. Sí, un par de preguntas más. ¿Qué piensas tú de la costumbre que tanto hombres como mujeres, por lo menos en México, lo vemos con relativa frecuencia, castigan con el silencio a la otra persona? ¿Han discutido y de alguna manera no llegan a un acuerdo
Y entonces los hijos saben que algo está pasando. Algo, solamente se enciende un fósforo y sienten que puede haber un gran incendio. Pasa un día, 2 días, y hay un castigo por silencio. Uno tratando de arreglar, el otro callándose. ¿Cuál es tu opinión? Esa es mala técnica de conflicto. Yo soy aficionado del conflicto. Es como mi deporte favorito. Ah, sí. Gracias a Dios, cuando nos fuimos a casar en la iglesia, nos dieron un entrenamiento de matrimonios, de prematrimonios. Lo hicimos después de casarnos porque, bueno, situaciones, circunstancias. Pero si estuviera la oportunidad de un seminario, les pondría un PowerPoint, hay un dibujo que lo demuestra. Y básicamente el conflicto, nosotros heredamos la metodología de conflicto de nuestros padres. Primera lección número 1. Hombres, entiendan cómo se pelean y el estilo de conflicto de su esposa les va a ayudar mucho a entender por qué ella reacciona como reacciona. Esposas, observen cómo se pelean y se conflictan los padres de su esposo y van a entender por qué él es como es. Porque el estilo de conflicto lo heredamos de nuestros padres, ¿verdad? 2, el conflicto se trata de resolver, no de ganar. Se trata de resolver, porque Dios nos manda en el matrimonio a unidad, a intimidad, no a ganar. No a yo superarte, a no yo estar encima o decir, eso es lo que vamos a hacer lo que yo quiero. Entonces el silencio es una técnica hasta cierto punto emocionalmente abusiva, porque no permite que la otra persona continúe en ese proceso pasivo-agresivo. Sí, passive-aggressive. Entonces, el aprender los nombres, hay varias técnicas. Uno es siempre ganar. Está el hombre que siempre quiere ganar con la mujer. Está el evitar, ¿verdad? El silencio, puede ser tanto como evitar como silencio. Está el sarcasmo, está bien, lo que tú quieras, que es casi lo mismo que estar silencio. Pero, está bien, lo que tú quieras. ¿Qué pasa? No se resolvió el conflicto. Quedó ella molesta o quedó él molesto. Entonces, en lo que Dios nos ha mandado a estar íntimos y más de cerca, no suceden. Y si lo haces otra vez, y lo haces otra vez, y lo haces otra vez, 10, 15, 20 años. Y entonces dice la pareja, ¿y por qué nos separamos? No sé, falta de comunicación. Es la separación. Y va de una pulgada a una pulgada a una pulgada. Entonces, el aprender a tener buenos conflictos. Cuando yo veo una pareja joven que dice, ay, nosotros estamos enamorados, nunca nos peleamos, ese matrimonio no va a durar. El tener buen conflicto es esencial para el buen matrimonio. Entonces, aprendan buenas técnicas de conflicto. Entonces, eso es mi esposa, al ponerle nombre, mi esposa se molestaba y se quería ir del cuarto. Espera, no evites el conflicto. Entonces, ya se daba la vuelta. Es que me estás gritando, o sea, estás tratando de ganar. Yo, ok, no, eso no es lo que intentaba hacer. Entonces, yo puedo echarme un poco para atrás, bajar mi voz, ella se puede dar la vuelta, volver a intentar. Entonces, hay veces es, ok, estamos demasiado enojados, paremos por unos 10 minutos para calmarnos y después volvemos. No vamos a evitarlo. Ella hay veces necesitaba, yo soy uno que quiero, peleemos aquí conflicto hasta que resolvamos esto, ¿verdad? Antes de irnos a acostar. Y ella como que, necesito respirar, ¿no? Un receso, por favor. Entonces, ella ha aprendido a usar el vocabulario. Decir, hey, no estoy evitando, simplemente necesito un momento para pensarlo, porque yo no pienso en la misma rapidez que piensas tú. Entonces, ok, está bien. Entonces, yo me siento tranquilo de dejarla ir, de no continuar con el argumento, porque yo sé que ella está atenta y que vamos a dejar y vamos a resolver. Josué, qué lástima. El tiempo se nos ha acabado. ¿Qué tal ha sido el tiempo? Bueno, sí, hay tantas cosas para poder exprimir con toda esa experiencia que has tenido. De hecho, Josué el viernes iba a tener una reunión con unos políticos aquí que han sido contactos con la ADF. Muy interesante todo el trabajo que la ADF, que tiene trabajos, entiendo, aquí en México. Buen equipo internacional tratando de proteger las libertades de expresión, de fe, de religión, por todo el mundo, incluyendo aquí en México. Sí, y bueno, te apreciamos mucho, Josué. En un minuto, algo que quisieras decirle a todas las personas que están aquí. Un pensamiento que ha sido muy impactante en mi vida en estos últimos días, el concepto que el crecimiento emocional es esencial para el crecimiento espiritual. Porque como lo que sentimos es lo que pensamos, lo que pensamos es lo que sentimos. Y muchas veces ignoramos nuestras emociones y los sentimientos. Y eso, Dios nos dio las emociones. Las emociones son como indicadores
¿verdad? Indicadores que nos dicen, hey, hay algo aquí que necesitas lidiar. El Espíritu Santo va a usar las emociones para indicarte, hay una creencia, un valor, un pensamiento que te has aceptado, internalizado, que no es saludable, que no es bueno. Y por querer ser buen cristiano y comportarnos de cierta manera, lo ignoramos y no buscamos la salud emocional. Es buenísimo el libro, Salud la iglesia espiritualmente sana. una iglesia en español, sí, por Peter Scazzaro. Está en español, altamente se lo recomiendo. Creo que en cuanto lidiamos con nuestras heridas emocionales del pasado, vamos a poder entonces ser padres mucho más saludables, cristianos muchos más saludables, vamos a poder acelerar el proceso de discipulado, de crecimiento, poder amar a nuestros vecinos, a nuestros colaboradores en el trabajo de una manera más auténtica y saludable. Creo que la gente va a poder ver algo diferente en nosotros y nos va a hacer personas más atractivas al Evangelio, a una relación con Cristo. Sí, gracias, Josué. Vamos a orar por Josué, ¿qué les parece? Nos ponemos todos de pie, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que lo bendiga y lo siga usando. Señor, gracias por Josué. Gracias por cómo tú lo has estado utilizando todo este tiempo, todos estos años. Y te queremos pedir de que hagas un gran trabajo en su vida, que le des mucho crecimiento espiritual a sus hijos, que le des sabiduría, Jennifer y a Josué, para seguir criando a todos los pequeños, y que bendigas en general a toda la familia sierva, Señor, a todos los muchachos que están en diferentes partes del mundo, y que esta familia pueda seguir siendo de bendición. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.